La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bien, pues platicar pues de las sectas sociales, sectas comerciales, que fue un reportaje dividido en tres partes, un reportaje que es amplio, que profundiza en el método que utilizan, la forma en la que enrolan a las personas. Decíamos desde la semana pasada, hay vacíos de poder, como dice Buscaglia, hay vacíos en el Estado mexicano y uno de ellos es el de la salud mental. Ahí, digamos, entran estas sectas comerciales que prometen casi como un milagro la sanación del espíritu, del estado emocional, psicológico de las personas que entran ahí. Pero no es gratis, hay que decirlo. Hay una cuota considerable que tienen que pagar en función de las diferentes sectas, de los diferentes grupos que operan aquí en Zacatecas. Pero bueno, ¿qué decir de este reportaje que ya decía causó incomodidad, ámpula entre sectores importantes de la sociedad zacatecana y ya decía también de la mexicana? Se han recibido llamadas de otras partes de la República preguntando sobre esto, ¿no? Sí, pues es una investigación que duró varios meses y no se esperaba que tuviera tanto alcance, tanto impacto aquí en la ciudad y ahora con la réplica que hubo con Aristegui, que le dedicó una hora al tema, pues no se esperaba que hubiese tenido tanto impacto en ese sentido. Pero bueno, yo considero que es un trabajo que sí profundiza muchos aspectos de estos grupos que operan en Zacatecas y en todo el país. Hay muchísimos grupos de estos muy parecidos. Y pues lamentablemente se han instituido durante mucho tiempo en los estados, generando estos problemas tanto financieros como emocionales y psicológicos en sus participantes, ¿no? Sí, es importante mencionar que las circunstancias del país, la economía, la violencia, orillan a, lo decía el mismo, uno de los asistentes al foro de seguridad humana, donde ponía énfasis en el tema mental de la ciudadanía, y no solo de Zacatecas, de México entero, por prácticamente la situación de guerra que vive. Entonces sí es una cuestión que el gobierno tiene que tomar en serio, porque estos métodos toman solamente pedazos de psicología coercitiva que no se desarrolla con una buena praxis. La mayoría de ellos ni siquiera son psicólogos o no cuentan con un personal preparado, que solamente abre puertas que en el proceso de estas sectas no pueden cerrar o concluir los tratamientos. Entonces ocasionan suicidios, malas decisiones familiares, empresariales, y es decirle a la gente que esté alerta. Esas cuestiones no están legisladas, pero sí hay caminos legales, como ir a la COFEPRIS, ir a la Procuraduría, como por el medio de fraude, también las pueden denunciar. Pero sobre todo la información. Esto no es, yo le explicaba a uno de nuestros lectores que no es una cuestión de la jornada contra, sino es una cuestión de responsabilidad de los medios de comunicación. De interés público es esto. Tenemos que informar este tipo de cosas con expertos. Ya lo dijo el maestro Hans Hiram, director de psicología de la Unidad Académica de Psicología de la UAS, pues de que estas cosas necesitan regularse, ¿no? Los expertos en psicología están claros de que no son adecuados estos centros, y si la gente, como estamos viendo, necesita ayuda en cuestión emocional, mental, pues que acudan con los expertos. Hay centros de atención, la misma universidad lo tiene, que son de bajo costo o incluso gratuitos, o otros que son de profesionales, atendidos por profesionales, y que no caigan en esto, porque más allá de intentar ayudar de forma errónea, detrás de todo esto está un negocio muy lucrativo.
¿no? Que lo decía el reportaje, opera de forma piramidal y eso les va llevando hacia otras también salidas falsas, decíamos como esta secta que los llevaba o les exigía que se metieran o incluyeran a personas en la flor de la abundancia, ¿no? Que también ya vimos otro colapso, otro fraude a nivel global. Sí, y hay que decir esta segunda y tercera parte del reportaje, ya decíamos, en la primera, digamos, ahonda, profundiza en el método, en las formas que utilizan estos coaching. ¿Cuándo surgen? ¿Cómo en Argentina ya están prohibidos este tipo en Francia, o sea, es importante pues porque causaron problemas entre los ciudadanos. Hay una asociación de víctimas en Argentina, de víctimas de coaching coercitivo, que reclamaban la regulación de estos lugares. ¿A dónde vamos? Pues a México, en donde todo se puede y donde dejan hacer y dejan pasar con la máxima del neoliberalismo. Vienen a México, se consolidan en México por esta ausencia de atención a la salud mental que existe de parte del Estado mexicano, por los grandes problemas. Y los medios también, ¿no? O sea, casi no nos metemos en esos temas de la salud. O sea, vemos el tema de salud, pues que no hay camas, que no hay otras cosas, pero pocas veces hasta ahora se mete al tema de salud mental tan importante, ¿no? Ese tema de Argentina es importante porque vemos que la cultura política, la cultura de participación social aquí en México pues está muy limitada. Y en Argentina vemos cómo después de que se iniciaron este tipo de organizaciones, de cursos, familiares se organizaron para constituir este frente, me acuerdo que se llamaba Organización de Víctimas y Familiares de Víctimas de Organizaciones Sectarias. Y vemos que aquí en México, como lo hemos visto en otros aspectos de la vida política, pues es más complejo, más complicado que la sociedad se organice en torno a algo que le está afectando. En cambio en Argentina pues hubo esa iniciativa que logró frenar en ese país la consolidación de estos grupos, ¿no? Y decir eso, lo de las instituciones educativas, que a eso iba con esta segunda parte, sí, y la tercera parte, ¿no? Cómo también se vinculan recursos públicos al pago de estos cursos, talleres, ¿cómo llamarlos? Porque mucho de eso es que los tomadores de decisiones, por ejemplo, en el Poder Judicial de Zacatecas, pues decían, es que lo tomó una magistrada y pues no vimos mal que lo tomaran los demás, ¿no? Los demás jueces. Pero es una cuestión de ignorancia, que todo el mundo podemos, pero por eso es importante el reportaje, ¿verdad? De esas dimensiones es que tengan cuidado hasta de quiénes van a capacitar a su personal. Lo que decían también de que hay empresas o empresarios que como ya participan de eso, obligan o tienen como obligación participar a los empleados en estos cursos de coaching. Y por otro lado también pues le pega a quienes sí se desarrollan profesionalmente como asesores o coaching, porque ya el coaching se generalizó, pues también son otros damnificados, ¿no? O el psicólogo también es otro de las personas afectadas, porque esto le pega directamente a su profesión, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, el tema del involucramiento de directivos, de docentes en la normal Avila Camacho también es pues algo de preocuparse, porque si bien es cierto lo que ayer declara la Secretaría de Educación, de que los docentes directivos tienen libertad de asociación en su tiempo libre, digamos, en el caso de la normal sí hubo un escándalo porque estos directivos llevaron estudiantes, una gran cantidad, y más docentes a estos grupos. Entonces, en ese sentido, bueno, uno de los aspectos también que se mencionaba es que la institución en sí misma no ha servido como plataforma porque no se han usado estas instalaciones para estas cosas, pero sin embargo estos docentes sí hay pues testimonios y evidencias muy, creo yo, contundentes de que fueron llevados, influenciados por las figuras docentes y directivas, ¿no? O sea, ahí sí es importante decir que los docentes, al no estar regulados, pues pueden hacer lo que quieran fuera de las instituciones públicas, ¿no? Pero sí es preocupante que el director de la normal, el entonces director Ramiro,
pues utilizar su influencia junto con otros docentes para que los alumnos fueran a este grupo. En la misma ceremonia del informe utilizó los espacios públicos y la ceremonia para hacer promoción de esto, ¿no? Ahí intentaron justificar que era la famoso... El cuarto informe, ¿verdad? El cuarto informe, era por el cuarto informe, ¿verdad? Pero básicamente era pues por el símbolo de esta secta. Sí, y bueno, habrá que decir también que se firmen pactos de confidencialidad, que tengan información personal muy delicada de cada uno, porque tenemos ahí documentos pues de los cuestionarios, de las cosas que les hacen firmar, documentos que les hacen firmar a estas personas que entran a estos talleres, de estos cursos, y vaya, son delicados, siempre se maneja justo por debajo del agua. ¿Cómo se conforman estos grupos? Ni siquiera como empresas, ni siquiera como asociaciones civiles, es decir, son esquivas, son bueno, unas sí, ¿no? fantasmales, sociedades anónimas, ¿no? Pero conciencia plena, sí es conciencia plena, pero no está registrada como asociación civil, sino como sociedad civil. Es otra figura para analizar, ¿no? Sí. Entonces, todas estas cosas, estos puntos, estos detalles, no es ir contra las personas que han acudido a estos cursos, que han de alguna manera buscado ayuda, porque por la ausencia de ayuda. Hay que tenerlo claro, ¿no? Las personas que acuden ahí es porque quieren mejorar, ¿no? Y en realidad no saben en lo que van. Sí. Ya estando ahí los embaucan, los envuelven. Es decirle a la sociedad, a la gente, a la población zacatecana, que nos están escuchando y viendo, nos leen, que si tienen la intención de ir a estos cursos o buscar ayuda para sentirse mejor, acudan con los profesionales, psicólogos o los coaching certificados. Hay una Asociación Nacional de Coaching donde pueden verificar quiénes están en ese rollo, y también los psicólogos, el Colegio de Psicología está, pues, que pregunten su cédula, vean si están titulados. Pero también el primer punto rojo donde la gente tiene que poner atención es cuando les piden secrecía. Sí, esos códigos, pactos de confidencialidad. Es como filtro donde, a ver, no puedes decir lo que hagamos aquí, es muchas gracias, y huyan, corran, ¿verdad? Porque ahí seguramente hay algo que no nos cuadra. Muchos de eso es importante mencionarlo, que se han acercado, nos han llamado, nos han dado mensajes, en el sentido de los coaches o los que han participado nos han dicho que quieren platicar con nosotros, explicarnos las bondades de estas agrupaciones o sectas, pero no quieren declarar. O sea, se reservan sus derechos a declarar, nomás te lo quieren decir en corto y en privado. ¿Por qué? Entonces ya desde ahí hay que tener esa precaución. Entonces, si usted se siente mal emocionalmente, psicológicamente, piensa que necesita ayuda, acuda con los expertos, o si hay una agrupación que lo quiere ayudar, puede ayudar, y le pide secreto, es como este comercial, ¿verdad? Si te pide el secreto, mucho ojo, ¿no? Y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Sí. El detalle es que este esquema está muy bien pues ya planteado, porque las personas son reclutadas, enroladas, le llaman ellos, A través de familiares. por familiares, amigos, y se sienten comprometidos, como lo ven, digamos, feliz, exaltado en sus emociones, se sienten comprometidos a acudir, y ya estando ahí, pues ya como dice, bueno, como se plantea en el reportaje, ya son objeto de muchas situaciones, de muchos métodos, técnicas de control mental que los envuelven por completo, a final de cuentas. Pues dense la oportunidad de leerlo, no solo vean, digamos, el titular, le den like o no me gusta o estoy enojado porque están publicando ese tipo de cosas, léanlo, analícenlo y compártanlo si creen que es necesario compartirlo, discutirlo. O sea, porque otra cosa importante que dice Martín en su reportaje y los expertos consultados es que las personas que participan, a pesar de que se sienten mal, y no se asumen como víctimas, ¿no? Porque es una cuestión donde cala, pues es cuando haces un error o algo así, muy complicado aceptarlo, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, alcoholismo también, tienes que hacer un proceso interno muy fuerte de decir, pues de modo, tengo esta enfermedad o cometí este error, vamos a sanarnos. Entonces es importante que se lea, que se analice, que se comente que en la familia, porque también han surgido otros padres de familia que se acercan a las distintas partes involucradas del reportaje pidiendo ayuda, ¿no? Entonces,
es esto de nuevo de enseñarle a la gente a organizarse, que busque a demás personas afectadas En la misma o que ven a situación, sus hijos en esa situación, pues para que vayan haciendo lo que pasó en Argentina, ¿no? Sí, y bueno, 5 minutos quizá para hablar de la universidad, para no dejarlo fuera, porque es importante decirlo. Bueno, estamos en este momento en donde las finanzas de la universidad están pasando por un momento complicado, como casi pasa cada año a final del mismo, y acabamos de vivir una marcha muy numerosa, con mucha, sí, con mucha gente, con muchos universitarios, principalmente estudiantes, veía mucho de cada facultad. Y otra vez veíamos como una ausencia, quizá al final de esta marcha, de una convocatoria, un llamado, un exhorto, no solo a la comunidad universitaria, sino al propio gobierno estatal, federal, ¿no? Veíamos una gran marcha, una gran convocatoria, y parece que se acabó en un discurso, digamos, reiterativo, no necesitamos, como decíamos ahorita en el Facebook, discursos incendiarios, no, pero sí que convoquen a algo, que exhorten a algo. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer esta fuerza, este músculo universitario? ¿Hacia dónde las tiene grandes manifestaciones, cuando convocas a una situación como la que se vivió el martes, pues debes de primero explicarles, tienes a miles de universitarios, ¿no? Como entre 10,000, o algunos ponían entre 10,000, 8,000, 10,000, 15,000. Yo creo que sí fueron más de 10,000 por el tamaño de la plancha de la Plaza de Armas. Entonces tienes ese cúmulo de gente que puede, las manifestaciones para eso es, para informar, que te des cuenta de que miles de personas comparten tu causa y llamar a distintas cosas. Pues ni una ni otra, ¿verdad? La universidad y la dirigencia no aprovechó para explicarle a la gente cuál es el problema principal. Y por otro lado no llamó a nada. Entonces los dejó ahí, y es cuando los movimientos empiezan a caerse, desgastarse. Y ya, ¿para qué vamos a las marchas si no hay nada? Bueno, ya llegamos a Plaza de Armas, ya vámonos, ¿no? O sea, ese es el rollo, ¿verdad? Se hacen asambleas, se toman decisiones en conjunto. Hay muchas herramientas políticas que deberían de ser utilizadas si tiene esas dimensiones de convocatoria como las tiene la universidad. Pero pues se ven a unas autoridades universitarias que siguen esperando la reacción, la sensibilidad de las autoridades educativas, y las autoridades educativas ni siquiera recibieron a la comisión que fue. Ahí luego les hablamos. Si no llame, nosotros le llamamos después. Sí, pues es sí, ¿verdad? Por ejemplo, la sesión de Consejo Universitario urgente a la que convocaron para informar de la situación financiera de fin de año fue muy interesante en el sentido de que todos esperábamos que el Consejo discutiera, analizara y definiera una ruta, una estrategia para lograr que haya recursos extraordinarios de fin de año. Y no, a final de cuentas, me parece que la presidencia colegiada encauzó al mismo Consejo para definir que se constituyera una comisión, que esta a su vez tendría la función de conjuntarse con otras universidades del país en esta misma situación para ir definiendo acciones en este fin de año. Y entonces se relegó esa función a la presidencia colegiada, a algunos estudiantes y a los sindicatos, y el resto del consejo universitario pues digamos que se diluyó, ya no se planteó como un espacio de discusión de esa estrategia. Y eso se reflejó en la marcha, que terminó la marcha, se dio un discurso y ya se quedó todo a la deriva. No hay esas cuestiones. Entonces pues los universitarios están a la buena de Dios, de las autoridades hacendarias prácticamente, y porque internamente ya no hay cohesión, ¿no? La universidad está desarticulada, desmovilizada, desinformada sobre sus cosas, y quizás, algunos me criticarán, pero quizás merecen ya que yo estoy a favor de la defensa de la universidad. El medio hizo una editorial el viernes pasado sobre la necesidad de defender la universidad pública, pero también para eso se necesita el respaldo de la ciudadanía, y la ciudadanía lo que le está pidiendo también a la universidad es el fin a la corrupción. Yo creo que el primero es pues que tengan la garantía de los recursos, pero la universidad no les ha dado, ni a la sociedad ni a los medios,
como cabezas, ¿verdad? O muestras de que está combatiendo la corrupción interna, de muestras de que no existen aviadores, muestras de que no hay dobles plazas, no hay favoritismo, muchas cosas estas que incluso a veces también son una desgracia porque generalizan, ¿no? Pero si vemos que de nuevo, por ejemplo, hoy o ayer fue una nota nacional el tema de la estafa maestra, donde ya universidades de nuevo Zacatecas con la Universidad del sur de Zacatecas pues siguen impunes, pues es complicado que la ciudadanía se solidarice con la lucha universitaria que justamente reclama el derecho y el pago de sus quincenas y sus prestaciones. Sí, sí, pues ahí está pues este tema. Me parece que hay un comentario. Zeus Santoyo dice nada más el comentario, excelente información. Bueno, saludos a Zeus. Pues bueno, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.